Vamos a, Hoy vamos a hablar de la identidad. Vamos a hablar de la identidad y yo quisiera preguntarles si ya todos han recibido a Cristo. Todos aquí han recibido a Cristo. Levanten su mano los que ya han recibido a Cristo. Muy bien. ¿Y quiénes han nacido de nuevo? Que levanten su mano los que han nacido de nuevo. ¿Sí? Muy bien. Los felicito a cada uno que ha recibido a Cristo y que además ha dado ese paso de fe. ¿Qué significa haber nacido de nuevo? Les doy un aplauso a todos ustedes. Sí, es un aplauso porque es un paso de fe. Es un paso de fe muy importante el que nosotros no nada más recibamos a Cristo, sino que también entendamos que nacimos de nuevo. Recuerden que todo es por fe, no es por vista, como dice 2 Corintios 5:7. Vivimos por fe, no por vista. O sea, nuestros ojos a veces nos dicen cosas que nuestra mente y nuestra alma nos quieren jalar, pero la fe nos lleva a ver cosas distintas muchas veces de las que estamos viendo. A veces, pues se ven panoramas oscuros, pero la fe dice que atrás de esa oscuridad hay la luz. Y nosotros no nos debemos estacionar en esa oscuridad que estamos viendo, sino seguir a través de nuestra fe para encontrar esa luz. La luz de la palabra que nos va a llevar ¿a qué? A encontrar esa vida plena, esa vida abundante. Entonces, desde que nosotros recibimos a Cristo y desde que tuvimos un nuevo nacimiento, aprendimos dos cosas. Primero, que Cristo es nuestro Salvador. ¿Sí? Cristo es nuestro Salvador. Y segundo, algo muy importante también es que nosotros nos convertimos en hijos de Dios. O sea, Cristo es nuestro Salvador, pero también nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos dio este entendimiento porque Él primeramente quiso que comprendiéramos tres cosas. La primera es que éramos pecadores. Eso fue lo primero, que nosotros reconocimos que éramos pecadores. La segunda, que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. ¿Sí? No podíamos salvarnos por nosotros mismos. Y tercera, que solamente había alguien que podía salvarnos. Y ese alguien era Cristo. Solo Cristo pudo salvarnos. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros, todo el que nace, nace con esa maldición, la maldición del pecado. Todos. Todo así, vean ustedes un bebé pequeño, hermoso, inocente, nace con la maldición del pecado. Esa maldición que llevó a Adán y a Eva a ser expulsados del huerto, a ser expulsados del Edén. Y Romanos 6:23 también nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y a qué muerte se refiere aquí? Se refiere a una muerte que es espiritual, pero también que es eterna. Esto significa que no podemos salvarnos a nosotros mismos de esa muerte. Por eso necesitamos la intermediación de un Salvador, que es Cristo. Y no nos podemos salvar ni por nuestras buenas obras, ni tampoco por ser miembros de alguna congregación o de algún club social, y tampoco por ser buenos. Eso no nos va a dar la salvación. Por más que nosotros tratemos de ser buenos, si no recibimos a Cristo en nuestro corazón, si no recibimos el plan de salvación, si no lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y además, si no lo reconocemos como nuestro mediador entre Dios y nosotros, cualquier persona, por muy buena que haya sido, se va a ir al infierno. Por eso es tan importante para nosotros comprender lo que Dios quiso que entendiéramos al recibir a Cristo en nuestro corazón. Que no solamente es que nos iba a hacer salvos, sino que también nos íbamos a convertir en hijo de Dios. Y la única forma de salvarnos de la condenación era deshaciéndonos de nuestros pecados. Por eso,
una de las cosas que hicimos cuando reconocimos a Cristo es reconocer que éramos pecadores. Porque Jesucristo tomó nuestro lugar y sufrió un castigo que nos corresponde a nosotros. Un castigo que cualquiera de nosotros o el que sea que hubiera querido imitar no hubiera podido, porque hubiera sido con su propia vida. ¿Sí? Además, como dicen los abogados, no se puede juzgar a una persona por dos veces por la misma cosa. Jesucristo, Él con su vida pagó el precio de liberación, el precio de rescate de todos y cada uno de nosotros, para que fuéramos libres, libres de la condenación, libres del pecado. Por eso es tan importante creer que Jesucristo murió por nosotros y que Dios perdonó nuestros pecados, ya que Él nos acepta por causa de su Hijo. Cristo se convirtió en nuestro Salvador. Y además ahora somos hijos de Dios. Ya no somos cualquier persona, ahora somos hijos de Dios. No sé si todos tengan ahí algo que los identifique. ¿Pueden sacar algo que los identifique a cada uno? Que verdaderamente digan, oye, pues yo soy fulano y tal, yo soy Saúl. No sé si tengan algo ahí que los pueda identificar. ¿Sí? ¿No traen? ¿En su iPhone no traen una foto con sus datos? ¿No? Por ejemplo, un IFE, yo tengo mi licencia, ¿verdad? Aquí dice quién soy yo, ¿no? Dice quién soy yo. Viene mi RFC o mi CURP, viene mi nacionalidad, mi sexo, la fecha de expedición, la fecha de vencimiento, ¿sí? Mi tipo de sangre, viene mi domicilio. O sea, si ustedes ven, esto nos identifica como pertenecientes a una sociedad, a un grupo, a una comunidad, a un pueblo, a un país. Pero esta identidad es una identidad que viene de nuestra parte natural. Cuando nosotros nacimos, recibimos esa naturaleza, esa vida natural de nuestros padres. Por eso nos parecemos a ellos. Tenemos muchas de sus características, algunas buenas y otras pues no tan buenas, pero tenemos características de nuestros padres. Ellos influyen precisamente en el carácter de cada uno de nosotros, así como nosotros estamos influyendo en el carácter de nuestros hijos y también en el carácter de nuestros nietos, ¿sí? Sin embargo, cuando Cristo se convirtió en nuestro Salvador, Él nos llevó a una nueva vida, la vida espiritual, la vida con Dios. Es decir, que Él abrió una puerta para nosotros, una puerta de la cual salimos a esta vida nueva. Juan 3:3 habla ahí de Jesús cuando se encuentra a Nicodemo y le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y aquí, escudriñando un poco la escritura, en el término griego, para lo que es nacimiento, el nacer de nuevo, también se entiende como nacer de arriba. ¿Sí? Y esto tiene mucho sentido, porque nosotros decimos, oye, si yo tengo un nuevo nacimiento, y en el término griego dice, también significa, tengo un nacimiento de arriba. Bueno, quiere decir que estoy adquiriendo una nueva identidad, una identidad celestial. Por eso es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces, cuando yo no comprendo que ya nací de nuevo, cuando yo no entiendo eso, pues no puedo ver. O cuando no creo en eso, no puedo ver el reino de Dios, porque aquí dice la palabra, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios si no creo que he nacido de nuevo. Con el primer nacimiento, pues somos hijos biológicos de nuestro padre, de nuestros padres terrenales.
Pero con el nuevo nacimiento nos convertimos en hijos de Dios, en hijos del Padre Celestial. Y ahora nosotros tenemos dos naturalezas. Una naturaleza del primer nacimiento, que es la naturaleza, valga la redundancia, natural, o sea, la vida del yo esto, yo lo otro. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza carnal, es la carne, es la vida del yo. Y tengo también mi naturaleza del nuevo nacimiento, del nacimiento espiritual, la vida de Cristo. Ya no es la vida del yo, sino la vida de Cristo. Porque como ahora Cristo vive en ti, o vive en mí, por su Espíritu tenemos la vida de Cristo. Y de acuerdo al nacimiento natural, uno puede ser niño, puede ser joven o puede ser adulto. Y esto generalmente es de acuerdo a la edad, aunque no siempre es así, porque hay adultos que siguen teniendo mentalidad de niños o adultos ya viejones que siguen teniendo mentalidad de jóvenes. Y no hace falta ser ¿cómo se llama? Adivino. Nosotros podemos ver en las calles, y de hecho hay una encuesta, hay una estadística que dice que la mayor adquisición de vehículos deportivos juveniles son comprados por gente mayor de 50 años. ¿Sí? ¿Y esto a qué nos refiere? Que parece ser que mientras uno va siendo más grande en edad, se va convirtiendo, se quiere sentir más joven. Y como ya no lo puede demostrar muchas veces con su aspecto, pues lo tiene que demostrar de otra manera, con la ropa, con los vehículos, con los viajes, con los lugares que frecuenta, los lugares que visita. Entonces, nuestra edad natural, ¿sí? Se supone que debiera ser congruente con la edad cronológica que nosotros vamos viviendo. Aunque les repito, hay niños que reflejan edad adulta y hay adultos que reflejan edad infantil. Pero con el nacimiento espiritual, donde recibimos una nueva vida, pasa algo similar. Podemos ser niños, jóvenes o adultos en esa vida espiritual. Pero hay un objetivo muy importante. Todos tenemos que buscar el ser cristianos maduros. No estacionarnos en ya recibimos a Cristo, ya nací de nuevo, it's enough, es suficiente, ¿no? Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, hay que alcanzar esa madurez espiritual para que podamos creer y podamos ver el reino de Dios. Porque como les digo, no es por vista, es por fe. Nosotros necesitamos estar constantemente entendiendo, estudiando la palabra para poder creer en nuestra nueva identidad, que ahora somos hijos de Dios y que a través de esa nueva identidad podamos ver el reino de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en la nueva versión internacional, en lugar de potestad, cambia la palabra por derecho. ¿Sí? Por derecho. Quiere decir que es una autoridad. Es algo que ya nos delegó. Por eso dice, a los que creemos en su nombre. A los que creemos en su nombre, ya nos dio la potestad, nos dio el derecho, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, podemos ver el reino. Porque dice que somos coherederos con Cristo. La membresía por pertenecer a la familia de Dios es solo por gracia. Es un regalo de Dios y nunca por el logro humano. En el versículo 13 ahí mismo dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí en Juan 1:13. Juan 1:13 dice, el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales, o sea, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, o sea, nada que ver con la naturaleza, ni de voluntad de carne, tampoco por un deseo carnal, ni de voluntad de varón, ni tampoco porque alguien nos diga, oye, pues ahora eres hijo de Dios, sino de Dios. O sea, Dios es el que ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Y a través de ese plan y de ese propósito, Dios nos está llevando a una vida distinta. Dios quiere que tengamos una vida distinta, pero a veces nosotros nos estacionamos en un nivel que pensamos que ya es el máximo logrado. ¿Y no? Dice que la Biblia se escribió en 1600 años. ¿Sí? El Antiguo Testamento se llevó 1500 años y el Nuevo Testamento se llevó 100. Muy rápido. Pero para construir el Antiguo Testamento pasaron 1500 años. Nosotros a veces recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos emocionamos. Y claro, es motivo de alegría, ¿no? Pero no es suficiente. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Hay que seguir conociendo la palabra para poder entender cuál es el verdadero plan de Cristo con nosotros. ¿Cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios si no terminamos de conocer su palabra? La Biblia es la comunicación que Dios tiene para sus hijos. Es el lenguaje, es el medio mediante el cual nos da a conocer qué es lo que quiere para cada uno de nosotros. Por eso la Biblia, como muchos dicen, es el manual del constructor, el manual del ser humano, donde Dios establece todo lo que ha pasado, pero también todo lo que va a suceder. Ya viene aquí, todo está ya debidamente establecido. Necesitamos nosotros meternos en su palabra para comprender qué es lo que viene. Pero más que eso, lo que Dios quiere es tener nuestro corazón, que nuestro corazón tenga una relación permanente, personal con Él, para que nosotros podamos disfrutar esa vida abundante. Pero así como el pertenecer a esta membresía, al ser llamados hijos de Dios, no es nada más porque nosotros hayamos recibido a Cristo. Dios es un caballero, Dios es respetuoso de todas las decisiones de cada uno de nosotros. Y así como también Él nos dio la elección, como dice en Deuteronomio, de elegir la vida o la muerte. Así llegó un momento en que nosotros decidimos escoger y declarar con nuestra boca y en nuestro corazón que Cristo era nuestro Señor y Salvador. Pero Él también, al otorgar ese regalo, ese don, Él también depende de la actitud del hombre. Depende, porque muchas veces alguien puede estar tan emocionado que quiera recibir a Cristo, pero finalmente va a decir, no, ahorita no, me voy a esperar un tiempo, no estoy preparado, o no me interesa, o simple y sencillamente no quiero. ¿Sí? Depende del hombre también esa actitud de querer recibir a Cristo. Por eso las palabras recibieron y creen, porque esto nos da claridad. Cuando nosotros recibimos ese don para ser llamados hijos de Dios y creemos en Jesucristo, entonces podemos ver el reino de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, mediante la fe, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque nosotros, como personas, pues nos gusta recibir la palmada, nos gusta recibir el reconocimiento, nos gusta recibir el aplauso, nos gusta que nos caravaneen. Y Dios dice, no, este es un regalo que yo te doy a ti. No tiene que ver nada con el lado humano. Es un regalo que yo te doy. Y esa es la gracia. Pero nosotros la recibimos por fe. Por fe. Dice, no procede de ustedes, no procede del hombre, sino que es el regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie diga, mira, yo ya te di la gracia. No, es un regalo de Dios. Y también es nuestra decisión aceptarlo
o no. También está la escritura en Romanos 3, del 20 al 28, que dice, en esta escritura, todo este pasaje se refiere a la justicia que es por medio de la fe. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 20 al 28. Dice, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y de ahí del 21 hasta el 28 viene todo lo que es la justificación para Dios. La justificación mediante Cristo, no por obras de la ley, sino ya la justificación por gracia, por medio de la fe. Y para librarnos de la muerte espiritual, nosotros necesitamos tener vida eterna. Si no tenemos vida eterna, nuestra vida espiritual se acaba. Y solo creyendo en Jesucristo podemos tener esta vida eterna. Juan 3:16, una cita que es muy famosa, creo que es la cita que casi todo mundo se sabe y conoce. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y esta es la parte a la que me quiero referir ahorita. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Dios dice que nos ama tanto que envió a su Hijo, ¿sí? A su único Hijo. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree, o sea, todos los que creemos en Jesucristo, no se pierdan o no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Vida eterna. Cuando creemos nosotros en Jesucristo, obtenemos un gran beneficio. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí vemos una gran diferencia. Por eso, el principal beneficio que recibimos cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos damos cuenta que entramos a un nuevo nacimiento, es que la ira de Dios ya no nos toca. ¿Sí? Aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto para nosotros es más claro cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, porque ahí nos estamos dando cuenta cómo Dios, como no había un intermediario, bueno, había intermediarios ahí con los sacerdotes, pero pues finalmente eran hombres también, no había un intermediario capaz de hacer esa función entre Dios y los hombres como Jesucristo. La ira de Dios se manifestaba directamente contra el pueblo y veíamos las calamidades que venían a cada uno de los pueblos que se rebelaban o que ofendían a Dios o que se apartaban de Él. Y veíamos cómo había enfermedades, había plagas, había guerras, había asesinatos, había maldiciones. ¿Por qué? Porque no había un intermediario entre Dios y los pueblos. Y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. El pueblo de Israel está cumpliendo con una palabra, una profecía que viene en la Biblia. Pero al no haber aceptado a Cristo, todavía siguen vagabundeando. Entonces, la ira de Dios se manifestaba directamente contra el pueblo y hoy en día también la ira de Dios se manifiesta contra el que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Por eso nosotros no debemos permitir que una vez que obtenemos la salvación y que nos convertimos en hijos de Dios, detener nuestro desarrollo espiritual. Nosotros tenemos que seguir adelante, adelante, adelante. Debemos estudiar la palabra, procurar hacernos un tiempo. Efectivamente, cuando alguien le dice, oye, ¿por qué no lees la Biblia? Dice, pues porque no tengo tiempo. Efectivamente,
No hay tiempo para leer la Biblia, pero no hay tiempo para leerla porque no nos hemos hecho ese espacio para leerla. ¿Sí? Efectivamente no tenemos tiempo, no hemos agendado en nuestra mente, en nuestro tiempo, un espacio para leer la palabra. Necesitamos hacernos ese propósito de leer, aunque sea una cita diaria, aunque sea 5 minutos, pero hacer ese espacio para seguir desarrollándonos espiritualmente. El objetivo es que nosotros lleguemos a madurar, a ser cristianos maduros en el espíritu, porque la vida espiritual depende de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y además porque ahora como hijos de Dios, Cristo vive en nosotros. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Por eso es importante nutrir esa nueva vida espiritual. Si se alimenta con la palabra, va a crecer. Pero si se deja, pues se va a mantener estancada o puede morir. Primera de Pedro 2:2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Primera de Pedro 2:2 dice que nosotros debemos desear con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. ¿Ven a los niños recién nacidos? ¿Se acuerdan de los niños o algún niño recién nacido? ¿Se acuerdan cuando, cómo esperan o cómo lloran cuando les toca ya su siguiente ración de biberón o de leche? Lloran con una desesperación, ¿sí? Todos inquietos, esperando el alimento. Así dice la palabra que debemos desear nosotros. Con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Porque por medio de ella dice que nosotros vamos a crecer en la salvación. El crecimiento espiritual no depende del tiempo transcurrido desde que nosotros fuimos salvos. Porque esto no es un proceso por ósmosis. O sea, tengo un día de salvo, ya crecí. Tengo 2 días de salvo, ya crecí. Puede darse el caso, porque Dios es tan generoso, misericordioso y maravilloso, que nos puede dar el crecimiento de la nada. Pero también Dios lo que quiere es que nosotros nos involucremos con esa parte y que nosotros también participemos de una manera activa en ese crecimiento, en ese desarrollo espiritual. Nosotros debemos conocer más el lenguaje del Señor para entender su voluntad y ser obediente. O sea, necesitamos, si no lo conocemos, ¿cómo vamos a saber qué es lo que quiere de nosotros? Y si no sabemos qué es lo que quiere de nosotros, ¿cómo lo vamos a obedecer? ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros frente a una situación en que no sabemos si ir por la izquierda o ir por la derecha? ¿Cuántas veces estamos frenados y estamos diciendo, quiero hacer la voluntad del Señor, pero no sé si irme por acá o irme por acá? Y hay una manera muy sencilla de resolver esto. Debemos preguntarnos, si me voy por acá, ¿esto le agrada a Dios? ¿Le agrada al Señor o no? Y de esa respuesta ya dependerá la acción de cada uno de nosotros a seguir. Si lo que tengo que decidir es algo que le agrade al Señor, pues voy a seguir por ahí. Si es algo que no le agrada, bueno, pues obviamente voy a seguir orando hasta encontrar cuál es la respuesta. Recuerden que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Hay que recordar eso todos los días. Y seguirlo representa tener agua para el sediento. Vámonos al capítulo 4 ahí del Evangelio según San Juan. El capítulo 4 habla de Jesús y la samaritana. ¿Sí? En aquel tiempo, pues a los samaritanos se les consideraba una gente de menor nivel, diferente a la de los hebreos. Y vámonos al versículo 10. Aquí Jesús le pide
agua a la samaritana. Y la samaritana se sorprende y le dice, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Sí? La mujer se sorprende por la humildad de Jesús. Se sorprende y le dice, pero ¿cómo tú si eres judío me vienes a pedir agua a mí, que soy samaritana, que soy de un nivel social inferior a la vista de los judíos? ¿Y qué le responde Jesús? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Si nosotros lo vemos de una manera espiritual, obviamente el agua que nos da Jesús es un agua para la vida eterna. Aquí la humillación o la humildad más bien, la humildad en la que se coloca al nivel de la samaritana, lo hace todavía verse más grande, ¿sí? Dice, si tú supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. Y esto es precisamente lo que nosotros hacemos cuando invitamos a alguien que reciba a Cristo. Si supieras y conocieras al que te está pidiendo agua, hacer un intercambio, dos vías. Un agua natural, un agua contaminada por un agua pura, un agua que te va a dar vida eterna. Dice, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. O sea, Jesús nos da un agua para el sediento. Cuando nosotros estamos verdaderamente sedientos de paz, sedientos de tranquilidad, sedientos de una respuesta, Jesús es el que nos da esa agua para seguir adelante. Y con un doble beneficio. Jesús nos dio la vida, pero también esta agua Él nos las da de una manera gratuita. Y yo creo que también por eso muchas personas no aceptan a Cristo. Porque como no cuesta, y ya ven que la sociedad actual, la sociedad global, mientras más caro sea algo, pues mejor, ¿verdad? Todavía se sigue moviendo el bluff, se sigue moviendo el estatus, se sigue moviendo el nivel, ¿no? Y nos podemos dar cuenta, o sea, a cualquier lugar donde vayamos, donde hay tiendas, las tiendas de marca, la ropa de marca, todo está en una guerra, en una carrera constante por mostrar el nivel de las obras. Yo tengo un nivel mayor, ¿por qué? Porque mi ropa es de calidad, porque mi ropa es de marca, porque tengo un carro del año, etcétera. Pero como vemos, dice que no es por obras para que nadie se jacte. Es por gracia, por medio de la fe. Cuando bebemos del agua que Jesucristo da, se termina la sed y brota la vida eterna. Ahí en Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Aquí Jesús estaba hablando en un tono vigoroso sobre la vida abundante. Todas las promesas que vienen en la Biblia nos llevan a entender que es una vida abundante. Como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No para que estemos limitados, ni para que estemos padeciendo, ni para que estemos sufriendo. El sacrificio de Jesucristo tiene su repercusión en nuestra vida. Y esa vida es vivir la vida abundante, una vida abundante. Una vida en donde nosotros estemos satisfechos por lo que estamos haciendo y que los retos que enfrentemos día con día sean mayores. No estarnos regresando, sino estar avanzando en nuestro propio crecimiento, en nuestro propio desarrollo. Tenemos que buscar que esos retos
que Dios nos está pidiendo y a los que nos estamos enfrentando son retos que podemos cumplir plenamente, porque Él nos ha estado preparando para eso. Pero también nosotros debemos adorar a Dios. ¿Y cómo debemos adorarlo? Dice que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24, allá adelante, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuevamente vuelve a hablar el espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso es tan importante que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, que esa madurez espiritual se vaya transformando en un crecimiento espiritual de nuestra propia vida. Por eso es tan importante el bautizarnos en agua, pero también es muy importante el bautizarnos en el Espíritu Santo, porque a través de esas frases indecibles que salen de nosotros, es como nosotros estamos alimentando nuestro espíritu. Y una vez que nuestro espíritu está alimentado, está sólidamente enriquecido, que tiene las vitaminas necesarias, es más fácil vencer a la carne, o es más difícil que la carne se apodere de nosotros. Pero también Jesús nos aconseja para ese desarrollo espiritual, lo que viene en Juan 5:39. Dice: escudriñad las escrituras. ¿Mm? ¿Qué consejo? Escudriñad las escrituras. Dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Estudiar, meditar la palabra, meternos a estudiar. Decimos que la Biblia es la palabra y es el medio de Dios para comunicarse con nosotros. Dios utiliza la Biblia para hablarnos a nosotros. Por eso hacemos esa declaración cuando empezamos. Es Dios hablándome a mí, es Dios hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Y necesitamos adquirir ese hábito de leer la Biblia, de estudiarla con regularidad. Es necesario que subrayemos los versículos, que hagamos anotaciones en la Biblia para que las cosas se puedan quedar en nuestra mente. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, vemos cómo el hecho de que nosotros tengamos una nueva identidad. Nuestra identidad ya no viene con el IFE, ya no viene con la licencia, ya no viene con el pasaporte, ¿sí? Ya no viene con la tarjeta del club. Nuestra identidad, decimos que nosotros tenemos un doble nacimiento. El nacimiento natural de nuestros padres biológicos y tenemos el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento que es a través de Cristo y el que nos da una nueva ciudadanía que ya no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, porque dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales. Estamos mirando hacia abajo, ¿sí? Porque estamos arriba, estamos mirando hacia abajo, ¿no? Estamos sentados en lugares celestiales. Y vamos a Efesios capítulo 2. Dice del 1, 2, 1, Efesios 2, 1. Dice, el capítulo se llama Salvos por gracia o la vida en Cristo, que es casi lo mismo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
O sea, nada más hay que acordarnos un poco de cómo era nuestra vida en el pasado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Y nos acordamos, cuando éramos hijos del mundo, todo lo que nos gustaba, y había cosas, ¿verdad?, que atentaban u ofendían a Dios. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y yo sí me acuerdo, yo era un hijo de la ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice que nos resucitó. ¿Y nos resucitó a qué? A esa vieja vida que llevábamos. Por eso la importancia del nuevo nacimiento, la importancia de que tenemos una nueva identidad, la importancia de que necesitamos seguir creciendo espiritualmente para alcanzar esa madurez que muchas veces, como adultos, pues no le hemos alcanzado. Todavía seguimos teniendo algunas actitudes o comportamientos o conductas de jóvenes o de niños, pero de niños malcriados, de jóvenes rebeldes. Y me refiero en toda la extensión de la palabra. Rebeldes para vestir y rebeldes para comportarse. Y nos vamos rápidamente a Isaías 40, al profeta Isaías 40. Isaías, que derribó su ídolo cuando murió Usías. Dice el 40, y nos vamos al 28, donde empieza con dos preguntas que yo les hago a ustedes. ¿Acaso no lo saben? ¿Acaso no se han enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, renovaremos nuestras fuerzas. Volaremos como las águilas, correremos y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos. Esta es la palabra del Señor para nosotros, porque nuestra nueva identidad, ahora que Cristo vive en nosotros, nos hace distintos, nos hace diferentes. Anoche yo me aventé un ejercicio que bueno, no, en otra época hoy no me hubiera levantado. Pero gracias a Dios que me ha fortalecido, gracias a Dios que nos ha provisto de fuerza, de paciencia, pero sobre todo de su gran amor para que nosotros podamos salir adelante. Dios es generoso. Y vámonos a Joel 3:10, porque a veces así nos sentimos. Joel 3:10. ¿Dónde estás, Joel? Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestros asadones
lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. A ver, digan, fuerte soy. Fuerte soy. Somos fuertes. Fuertes. No importa, no importa a veces que nos veamos así como a veces vemos a mi suegra. Es más fuerte que la quijada de arriba. Es fuerte, es fuerte. La debilidad es una condición natural. La debilidad es una condición natural. El cuerpo se debilita. La fortaleza es una cualidad espiritual. El espíritu es el que se fortalece. Y el espíritu, mientras más fortalecido está, más nos ayuda a vencer los dominios de la carne. Ya para terminar, quiero que nos vayamos otra vez a Juan. Hoy hemos andado de compañeros de Juan toda la mañana. Porque si no lo sabían, el Evangelio de Juan es el Evangelio que refleja el ministerio de Jesucristo, pero desde el punto de vista espiritual. En los otros evangelios se habla de la genealogía, de las obras, de los milagros de Jesús, pero desde el punto de vista natural. Pero todo el ministerio de Jesucristo está comprendido en el Evangelio de Juan. El ministerio desde el punto de vista espiritual. Y lo que hemos estado hablando ahorita es alimento para el espíritu. Eso que el que toma agua, pues ¿cómo voy a tomar agua de Jesús? Imagínate la samaritana. ¿Cómo me vas a dar agua tú si me estás pidiendo agua? Bueno, pero es un agua distinta. Es un agua espiritual. Y eso es lo que yo quiero que nos llevemos hoy en nuestro corazón y en nuestra mente. El agua de la palabra, el agua espiritual, lo que verdaderamente nos va a fortalecer para el momento de aflicción, para el momento de combate. Y vámonos a Juan 14, al versículo 15. Viene la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente nosotros tenemos esa nueva identidad y Cristo vive y mora en nosotros, ¿qué debemos hacer? Guardad sus mandamientos. Y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Y esta es otra característica de la gente del mundo. Todo tiene que ser tangible, todo tiene que verse, todo tiene que tocarse, todo tiene que tener un valor, un precio. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, mora en ustedes, y estará en ustedes, y estará en mí. Y para terminar, vámonos a Juan capítulo 8, que es la conclusión de todo lo que les he estado hablando. Juan capítulo 8, versículo 32. ¿Por qué les he dicho todo esto? Todo este mensaje. 8:32. ¿Qué tiene que ver todo este mensaje? ¿Por qué me interesa que lo entendamos? ¿Sí? ¿Qué dice el 8:32? Y conocerán la verdad, y la verdad nos va a hacer esclavos, nos va a hacer libres. Vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Libres del pecado, libres de la condenación, libres de la mentira, libres de la infidelidad, libres de la pobreza, libres de la miseria, libres del engaño, libres de la falta de fe, libres de la oscuridad, libres de la enfermedad, libres de todo eso. Vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y hoy hemos estado aquí reunidos porque Dios ha puesto en nuestro corazón que hubiéramos venido aquí, que hubiéramos venido a alabarlo, que hubiéramos venido
a exaltarlo, que hubiéramos venido a adorarlo, que hubiéramos venido a honrarlo, pero también que hubiéramos venido a reforzar nuestra identidad. No fue suficiente el haber recibido a Cristo en nuestro corazón. No fue suficiente el haber nacido de nuevo. No es suficiente. Necesitamos hacer más. Porque con ese nuevo nacimiento, pues igual, empezamos como bebés y necesitamos beber esa leche pura de la palabra para seguir creciendo, alcanzar esa madurez espiritual que Dios nos está demandando para ser unos cristianos maduros, unos cristianos que verdaderamente reflejemos el carácter de Cristo en lo que hacemos, que no seamos cristianos de fin de semana, que no seamos cristianos nada más de discipulado y que no seamos cristianos nomás a venir a recibir y a ver qué me aprendo, ¿no? Que seamos cristianos donde podamos reflejar y ayudar a otros a que encuentren la vida abundante que nosotros estamos encontrando. Ahora, también, si nosotros no estamos encontrando esa vida abundante, hay que reflexionar qué está pasando. Necesitamos acercarnos más al Señor. Necesitamos depender de Él. Dios no quiere nada más que nuestro corazón. Que nadie se interponga entre el deseo de depender de Él y Él. Él quiere que nosotros pongamos todo, así como dicen, todos los huevos en una canasta. Que esa canasta sea Dios. Que esa canasta sea Jesucristo en nuestra vida. Que no dependamos del amigo, que no dependamos de la mamá, del papá, que no dependamos de nadie. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, exclusivamente de Él. Que todo lo que hagamos tenga un resultado de acuerdo a su voluntad. Y dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Su voluntad no puede ser algo contrario a lo que nosotros nos representa un bien. Nosotros debemos confiar en Él plenamente, completamente, absolutamente. Nadie debe ser más importante en nuestra vida que Él. Y eso nos va a llevar a tener esa relación personal que se pueda manifestar en que mi vida verdaderamente esté cambiando. Y cuando mi vida cambia, a mi alrededor todo empieza a cambiar. No voy a esperar a que cambien los demás para después cambiar yo, porque a lo mejor ya ni me alcance, ¿verdad? Pues voy a esperar que todos cambien y ya cuando todos cambien, ¿no? Va a llegar el Señor y me va a decir, oye, pues, ¿para qué si hoy en la noche ya vengo por ti? Ojalá y fuera, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es tener nuestro corazón, ¿sí? Vamos a orar, pónganse de pie, por favor, y acompáñenme con esta oración. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por esa identidad que tú nos has dado, esa identidad como hijos tuyos, que ha sido un don de tu gracia, Señor, una gracia inmerecida por todos y cada uno de nosotros, pero que a ti te ha placido, Señor, que recibamos por medio de la fe. Te damos gracias, Señor, y yo te pido que bendigas a todos y cada uno de estos hermanos, de estos amigos, Señor, en Cristo Jesús, para que puedan seguir adelante, Señor, con ese crecimiento espiritual, mamando de la leche pura de la palabra, Señor. Que ellos puedan empezar a ver esos resultados de lo que tú les das a tus hijos, Señor. Padre, reconocemos que por tu gracia fuimos salvos, Señor. Que el milagro de rescatarnos de donde estábamos fue porque a ti te agradó, Señor. Y no es casualidad que el día de hoy estemos aquí reunidos, Padre, reconociendo esa identidad como hijos tuyos. Padre, danos esos ojos, esa fe para creer en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para poder ver las riquezas del reino, Señor. Padre, que podamos nosotros humillar nuestro corazón delante de ti para depender solo y exclusivamente de ti, Señor. Que nada se interponga entre tú y yo, Señor. Que todo lo que podemos hacer, Señor, sea de agrado a tus ojos, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús
porque aun y cuando nos sentimos débiles, Señor, fuertes somos en el Espíritu, porque nos estamos alimentando, Padre, con el Espíritu de tu palabra, el Espíritu de Jesucristo que mora en todos y cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo a todos mis hermanos. Te doy gracias, Padre, porque aumentas nuestra fe día con día, Señor. Porque no importa lo que estemos viendo, oyendo, pensando, sintiendo, Señor. Tu palabra es más fuerte. La identidad que nos has dado, Señor, abre puertas, abre fronteras, derriba muros, derriba bardas, Señor, derriba murallas, porque tú quieres, Señor, que vivamos esa vida abundante. Trasládanos, Señor, trasládanos, transpórtanos a esa vida abundante, Señor. Que no decaiga nuestra fe, que no decaiga nuestro ánimo, ni nuestro entusiasmo, Señor, por tener en nuestro corazón pensamientos nuestros, sino que vengan esos pensamientos de Cristo Jesús para que seamos levantados, Señor, para darte honor y gloria a ti. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque amamos a Cristo Jesús y guardamos sus mandamientos, los cumplimos, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, el Consolador, Señor, el Paracleto, viene y nos acompaña todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque ninguna condenación hay para el justo. Y gracias, Padre, porque el bien y la misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, porque ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Y te damos gracias. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por nuestras vidas. Gracias por la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros nietos, de nuestros padres, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén.